Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde nuevamente con ustedes y continuando con el estudio en el libro de los Romanos, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia y a los hermanos en Roma. Vamos a continuar hoy con el capítulo 4 del libro de Romanos y vamos a ver la importancia de este capítulo por el cual el apóstol Pablo nos da ejemplo de dos personajes muy conocidos, que es como Abraham y David. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios, el capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Vamos a irlo leyendo y vamos a ir hablando de estos versos uno por uno. Vamos a leer el capítulo 4, del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vamos a dejarlo por ahí ahora. Vamos a comenzar con el estudio. Pablo, en este capítulo 4, sigue con el tema de la justificación por medio de la fe. ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribir entonces este capítulo? Dice que, y después del capítulo 4 viene narrando lo que es el fruto, los frutos de la justificación por la fe. Vamos a ver dos puntos importantes en estos versos del capítulo 4, del 1 al 9 y adelante. Pablo quiere ampliar algo que ya dijo antes en dos oportunidades, es decir, en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento ya había predicho en método de salvación. Vamos a ver también que Pablo también desea enseñar que los creyentes de la época del Antiguo Testamento también fueron salvos por este mismo método. Es decir, no hay dos caminos a la salvación. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. No. Pablo quiere corregir esa falsa doctrina. No hay dos caminos, hay uno solo. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es por la fe, dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo hace una ilustración al comenzar este capítulo 4 y pone como ejemplo a dos personajes muy conocidos en el Antiguo Testamento, que es Abraham y David. Pablo quería ayudar a los hermanos, a los creyentes en Roma, los cuales eran judíos también. Ellos quizá tenían una idea y estaban luchando con esta idea de que las cosas eran de manera diferente en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento se habían roto todas las estructuras del Antiguo Testamento. Pablo deseaba ayudar a los judíos inconversos, o sea, aquellos que no habían sido convertidos. Y dice que, mostrando que si uno entiende bien el Antiguo Testamento, y quién mejor que ellos mismos para entenderlo bien el Antiguo Testamento, no tendrían problema en aceptar el mensaje que venía en el Nuevo Testamento, o sea, en el Evangelio que estaba escrito en el Nuevo Testamento. Es decir, que Cristo no vino para romper todos los esquemas del Antiguo Testamento, como han querido decir, de ninguna manera, sino para comprobarlo y establecer el Antiguo Testamento. A eso fue que vino Cristo, no a quitarlo ni a abolirlo.
Pablo quería enfatizar que Dios es uno solo. Recordemos que Dios no cambia, Dios no se muda, Dios es uno solo. Y que no hay dos dioses en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea que querían o pensaban que habían dos maneras distintas para salvarse la persona. Ahora, ¿de dónde viene esta doctrina en el cristianismo? ¿De dónde viene esta doctrina? Esta doctrina viene de un sacerdote llamado Marción. Les voy a leer la doctrina y la influencia que este hombre trajo a la iglesia primitiva. Les voy a leer quién era él. Se llamaba Marción de Sinope. Era de Roma. Fundador de la secta marcionita. Su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus superiores y supremos, uno bueno y otro malo. Y considera al Dios del Antiguo Testamento un inferior de estos, simple modelador de una materia preexistente. Rechazaba, por tanto, el Antiguo Testamento. Decía que era algo inferior. Del Nuevo Testamento, él solo aceptaba el Evangelio de San Lucas y las epístolas de Pablo. Era un griego convertido al cristianismo, muy rico. Recuerde que el dinero mueve cualquier montaña, la influencia. Era naviero, viajó a Roma en los años 120 y 130 con la idea de intervenir en la propagación de la fe, ¿verdad? Tenía buenas intenciones, pero muy mala doctrina. Fue excomulgado por su padre, que era obispo de Sinope, y luego readmitido a la iglesia de Roma y declarado hereje y vuelto a ser excomulgado. Tertuliano menciona que al final de su vida se convirtió y prometió hacer volver a la ortodoxia a sus seguidores, tarea que le fue impedida por la muerte. Después de su muerte se extendieron ampliamente sus ideas, tanto hacia el este como al oeste, y su teoría duró hasta el siglo X. Muchos dicen que se ha extendido porque hasta el día de hoy hay personas que siguen diciendo que el Antiguo Testamento, como decía él, ya no tenía validez. Y hasta el día de hoy lo siguen diciendo. Pastores obsoletos, le dicen. Marción fue un gran adepto de Pablo y como griego no entendía que el cristianismo mantuviera una conexión judía. Eso era algo ilógico porque ¿de dónde venía? ¿De dónde es el fundamento bíblico y cristiano? Es judío. Cristo era judío, los apóstoles eran judíos, por lo tanto venía de ese fundamento, pero él no lo aceptaba. Consideraba que la versión de la Biblia de los 70 o la Septuaginta no era auténtica y que carecía de autoridad. Tenía grandes influencias en sus enseñanzas con relación a los gnósticos. Concibió una nueva forma de entender el cristianismo, o sea, adaptó su manera de ser al cristianismo. Él no adoptó el cristianismo para él cambiar. Él tomó el cristianismo para cambiar el cristianismo a la manera que él pensaba o que a él le convenía. Partidario de una teología que es una contraposición hacia Dios. Dice, él decía que había una contra de un Dios bueno que vivía en el cielo, supremo y justo, el cual es inferior al anterior. O sea que para él el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior, sanguinario, dice, era vengativo, sangriento, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era amor, todo diferente, dice. Que el Padre de Cristo no era el mismo Dios del Antiguo Testamento.
Rechazó el uso del miedo a Dios para imponer la obediencia. Ok. Se apoyaba solo en el amor como sostén de la ética. Ok. Todo un bohemio. El Dios del Antiguo Testamento se le contrapone la venida de Jesucristo, que ha sustituido la ley por el amor y ha sustraído las almas humanas del poder del Dios creador. Tremenda doctrina, hermano, y todavía se está llevando y practicando y enseñando en muchas iglesias. Escribió su primer canon, en el cual incluía los escritos de Pablo y algunas cartas pastorales y el Evangelio de San Lucas. Dice que se dio cuenta que era necesario organizar la maraña de escritos que se habían producido desde el origen del cristianismo, oigan, y publicó su propio canon, o sea, que su propia Biblia, que llegó a ser lo que hoy conocemos como supuestamente como el Nuevo Testamento. Según el texto antiguo, Marción decía que este texto se había robado los elementos lumínicos del mundo verdadero y con ello creó el universo físico que conocemos el día de hoy. Esta es una creencia generalizada. Él decía que como ya Cristo venía, no había necesidad de matrimonio ni de procreación, que todo esto era una invención del Dios perverso del Antiguo Testamento. Les leo esto, hermano, porque creo que esta doctrina de Marción o marcionista, dice, es un peligro para el cristianismo. Es un peligro inminente. De la manera en que eso se organizó y en la manera en que eso caminó, y todo fue debido a que él tenía dinero y fue aceptado y le fue permitido predicar sus teorías y fue aceptada su teoría dentro de la iglesia cristiana. Pero sierva, no es en sí tan peligroso, porque ahora eso es lo que se predica, se continúa porque enseñando. miramos que hoy uno va a entrar a un púlpito y señala el pecado, el pastor es capaz de sacarlo de ahí, para que no hable del pecado, porque sí, el Dios del Nuevo Testamento, como lo dice Marción, que Dios es amor, pero tampoco se nos olvida que Dios es amor y fuego consumidor. Con el pecado, sí. Con el pecado, entonces que la provocación que hoy en día, que cada uno de nosotros hacemos a menudo, solamente con no obedecerlo, nosotros como hijos de Dios, eso tiene una paga, porque el no inconverso, y ya sabemos que es lo que dice la palabra de Dios, que el que no cree ha sido condenado. O sea que el que no cree y no obedece la voz de Dios, esa misma persona ya se condenó. Hasta el momento que clame a Dios por salvación. Sí, porque dice que Dios espera que cada quien proceda al arrepentimiento. Dios no obliga a nadie. No. Dios da salvación a todo aquel que quiera, a todo aquel que cree. Por eso es que hay un libre albedrío, en el sentido de que el Dios le da a uno la oportunidad de elegir la salvación. Ahora, si usted no elige la salvación, usted sabe que ya viene a condenación. Pero Dios ofrece la salvación al que quiere. Amén. Pero no obliga a nadie a aceptarlo. Sí. Es voluntariamente. Pablo aquí quiere enfatizar una vez más que es quizá el aspecto más importante de la doctrina de la justificación de la fe. El hecho de que esté caminando a la salvación quita al hombre toda base para el orgullo y la vanagloria. Eso es uno de las actitudes del ser humano, es el orgullo y la vanagloria. Tiene mucho que ver con la relación del hombre con Dios. Dice que Dios ama al humilde, pero mira de lejos al altivo, al orgulloso. Doctrinalmente podemos decir que este capítulo 4 hay un solo pacto de gracia. Dice,
Los hombres de todas las edades, de todas las dispensaciones, han sido salvos exactamente de la misma manera. ¿Somos salvos de qué manera? Por la fe. Amén. No por guardar los mandamientos. Es por la fe. Y en la fe, entonces nosotros somos salvos. Y ese amor de Dios es el que nos hace ser obediente a Él. Y por lo tanto, la ley de Dios las observamos. ¿Por qué? Porque hemos oído, hemos decidido obedecer a Dios mediante la fe. Hoy en día, este capítulo 4, hay dos razones muy importantes que vamos a mencionar. Y es que nos explica más claramente la doctrina de la justificación de la fe. Y otra razón es que nos ayuda a entender mejor el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene tanto valor como el Nuevo Testamento. Y bien dicho, la Biblia se dividió después que este hombre trajo esta doctrina a la iglesia primitiva, pero en el principio era un solo libro, una sola Biblia. No era dividido antiguo ni nuevo, eso se dividió después, debido a esta doctrina, a esta idea de este hombre hereje. Vamos a ver que Pablo cita el ejemplo de Abraham para comprobar su doctrina de la justificación de la fe. ¿Abraham fue salvo por la fe o cómo fue salvo Abraham? Esto está en el versículo del 1 al 5, que ya lo leímos anteriormente. Pablo también cita aquí el Salmo 32 para comprobar que David también experimentó el gozo de la salvación en la misma manera que Abraham. Abraham obtuvo la justificación antes de ser circuncidado, para que no fuese o creyese que fue por la circuncisión que él fue salvo, sino por la fe, no por las obras de como pensaban los judíos, sino por la fe de Abraham. Abraham obtuvo la justificación antes de que se diera la ley. La ley escrita, porque la ley estaba establecida con Dios desde el principio, pero que fue dada, fue justificado, mostrando que él no fue salvo por cumplir la ley como pensaban los judíos, el padre Abraham. Pablo termina el capítulo 4 diciendo que como Abraham manifestó su fe, así nosotros también debemos manifestar la fe. Vamos ahora a entrar en detalle de los versos uno por uno, porque ya dimos la introducción. Vamos a hablar un poco del caso de Abraham en el verso 1 del capítulo 4 de Romanos. Dice el verso 1: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Aquí hay un detalle. Debemos notar que algunos comentaristas difieren con relación a esta expresión de este verso. Según la carne, con Abraham. Dice, las versiones de Reina Valera y la nueva versión internacional tienen unas pequeñas diferencias en estas dos interpretaciones. Pero ¿qué pues diremos? Que Abraham nuestro padre halló según la carne. En otras palabras, Pablo no está queriendo simplemente afirmar que Abraham es el padre carnal de los judíos. Más bien, el propósito del apóstol Pablo de decir esto era en preguntar que cómo Abraham alcanzó la salvación. ¿Acaso lo hizo en la carne? Es decir, en las obras externas. Eso es lo que le quería decir Pablo a ellos. Recordemos que Pablo estaba hablando con un grupo de judíos. Y ellos tenían conocimiento de lo que Pablo le estaba a ellos interrogando con relación a la pregunta, con relación a Abraham. Dice, comentario sobre el uso de la expresión según la carne. Podemos leerlo en Filipenses capítulo 3. Voy a leer de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice así. Dice, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo tenía aquí sus credenciales impresionantes, ¿no? Y tenía todo lo que se podía requerir para enfrentar su comunidad. Tenía un pedigrí, como podemos decir. Tenía un currículum que era suficiente para poder estar en discusión con cualquiera de ellos a la misma altura. Con relación a según, si es por según la carne, yo me llevo el primer lugar, decía Pablo ahí en su explicación. Si Abraham hubiese sido justificado por sus obras, como decían los judíos, entonces él podía haberse gloriado delante de Dios. Delante de Dios, ¿verdad? Porque si es por las obras, por todo lo que hacemos, las buenas obras que hacemos, lo que damos, lo que ofrendamos, lo que trabajamos, pues tenemos que gloriarnos delante de Dios. Pero no es así. En la realidad es que Abraham fue declarado justo cuando simplemente creyó la palabra de Dios. Pablo aquí cita y habla con relación a lo que sucedió en Génesis 15:6, cuando Abraham dice que cuando Abraham, Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Una prueba bien fuerte. Y dice que si Abraham hubiera hecho las buenas obras, entonces su salvación no hubiera sido un regalo de Dios, sino que un sueldo, es decir, una recompensa por su trabajo. Todos los que trabajamos esperamos una recompensa de vuelta, ¿no? Por nuestro trabajo, dice. Pero Abraham no trató de ganar su propia salvación, sino que le creyó en Dios, por lo tanto, él obtuvo la salvación por medio de la fe. Y recordemos que Pablo está conocido como el padre de la fe. Y no solamente eso, miramos en el capítulo 17 del libro de Génesis, que Dios tuvo que cambiarle el nombre en el momento en que fue circuncidado. Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. O sea que el padre de multitudes territoriales pasa a un nivel ya segundo. Entonces, cuando el apóstol Pablo lo menciona allá en el capítulo 11 a los hebreos, dice que por la fe, por la fe. ¿Y cuántos años tenía Abraham? 99 años. Tenía cuando se circuncida. Entonces, de ahí es que comienza Dios a firmarle los pactos que había hecho, pero no fue porque la circuncisión lo llevó a ese grado, sino que creyó. Eso fue antes de la Abraham a Dios. Antes de la circuncisión. O sea que le creyó antes. Entonces, para que nosotros hoy en día aprendemos que, como lo dice aquí el apóstol, porque nosotros somos la circuncisión, para que no vayamos a creer que por las obras. Por las obras de la... No es por obra, para que nadie se gloríe. Ni según la carne. Ni según la carne. O sea que lo que acostumbramos a... no, y a golpearnos por tu culpa, por mi culpa, sí, por mi santísima culpa. Eso no es así. No. Eso no es así. Esto no es según la carne, ni según las obras, ni lo mucho que hagamos. No, porque es algo que es dado, no merecido. Right, la gracia. Somos justificados delante de Dios por amor y por su gracia. Por su gracia. Entonces Pablo
trata bien delicadamente este tema en este capítulo con estos hermanos judíos, porque ellos estaban creyendo o interpretando que lo de Abraham fue por las obras y por los mandamientos que Abraham había guardado, que Dios lo había otorgado la salvación. Algunos en el verso 3 podemos leer que dice, verso 3 del capítulo 4, dice, Romanos capítulo 3, verso versículo 3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es el verso 3. Y esta es una de las notas adicionales acá en este capítulo. Creyó Abraham. Algunos dicen que Abraham simplemente creyó las promesas que Dios le había hecho acerca de Isaac. No fue la promesa de que él iba a tener hijos y que por ese hijo iba a tener una descendencia. No. Eso no fue lo que Abraham creyó. Lo que Pablo está queriendo aquí afirmar es que Abraham obtuvo la salvación. ¿De qué modo? No simplemente porque iba a tener un hijo, él creyó, no fue eso. Dice, es decir que por medio de la fe en Cristo, ¿sabía Abraham de Cristo? ¿Aceptó Abraham a Cristo? Pues mire, yo les voy a leer que sí fue así, que fue por eso que Dios le dio a él la justificación por la fe. Sal de tu tierra, ahí no había, y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra que Abraham salió. Fe. Abraham, sí. Él salió fe. Él salió. Oyó a Dios. Y vemos aquí que la Biblia enseña que Dios le reveló a Abraham su plan de enviar a Cristo como redentor al mundo. Y que fue la fe de Abraham en este plan de redención que le concedió la salvación. No fue que él creyó que Dios le iba a dar un hijo, porque por creer que Dios le iba a dar un hijo a él no iba a alcanzar. Entonces la Biblia se contradice. La salvación se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Yes. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento es una sola fe, una sola salvación y un solo método y un solo medio, que es Jesucristo. La fe en Cristo es la que trae la salvación a la humanidad. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que sí. Abraham fue informado de este plan de redención. ¿De qué manera? Con su propio hijo. Y dice que vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ya la cual es Cristo. Amén. Tu simiente. Tu simiente, singular, no simiente, tu simiente, que es Cristo. O sea, es singular. Pero sigamos leyendo y comparando en Génesis 22, capítulo 8, 22 y verso 8, 13 y 14. Tomen la cita, Génesis 22, verso 8, 13 y el 14. También dice el 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y el 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. ¿Qué dice Juan 8, 56 a 58? Vaya relacionando, hermano, el tema que estamos hablando. Juan 8, 56 al 58. Dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día,
y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano, aquí vemos cómo la Biblia enseña que Dios sí le reveló a Abraham su plan de enviar a Cristo como un redentor del mundo. El hecho de que le hizo pasar por la experiencia de ir a sacrificar ¿qué? Su único hijo, en propiciación, en prueba de la fidelidad a Dios. Y que esa muerte del hijo de Abraham iba a ser una enseñanza para que él viese cuál era el plan de Dios para la salvación del hombre. Y cuando Abraham quiso entonces matar al hijo, vino el ángel y lo detuvo. Y Dios le dio que el sustituto, ese cordero sustituto de la muerte de ese joven. Y eso somos, usted y yo somos ese joven que iba a morir, pero que Dios lo sustituyó por el Cordero de Dios, por su propio Hijo, para que a través de esa muerte redentora de Cristo, nosotros pudiésemos ser salvos. Vemos que Abraham quizá no entendió todos los detalles, o quizá lo pudo entender, pero sí vemos que él sí pudo tomar el mensaje que Dios tenía para explicarle a él la venida de Cristo y su muerte redentora en sustitución de cada uno de nosotros. Pero Dios les reveló lo suficiente para que él pudiese depositar su fe en Cristo. Porque fue en el Mesías que él depositó su fe. Amén. Fue en el Mesías. Ese Mesías es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El que sustituyó al hombre en la muerte del hombre. Cristo sustituyó, canceló la deuda del hombre para que el hombre pudiese alcanzar la salvación frente a Dios. Vemos que el momento en que el carnero fue provisto por Dios, este sustituyó el sacrificio de Isaac inmediatamente. Y fue un momento clave en que la revelación de Dios se dio a conocer a Abraham. Vendrá un sustituto que no será tu hijo, sino mi hijo, el que va a sustituir al hombre para la redención de la humanidad. Dice que esto le fue contado por justicia. Pablo usa este verbo y dice que no se le cuenta. O sea, a quien Dios atribuye, también podemos decir. Es muy importante porque contiene la esencia de la doctrina evangélica de la justificación. Cuando digo evangélica, no es religión ni institución religiosa. Evangélica es la doctrina del evangelio. Amén. El evangelio de Dios, el método de Dios para la salvación del hombre. Eso es lo que podemos decir la doctrina evangélica, el evangelio puro, el verdadero evangelio de Dios, que se basa en la muerte, en la vida, en la resurrección de Cristo para la salvación a la humanidad. Seguro. Esto podemos ver que es un acto de depositar un monto de dinero en la cuenta de alguien que no tenía recursos. Eso fue lo que Cristo hizo. Usted y yo no tenemos recursos para pagar esa deuda. Ningún hombre tiene recursos para pagar esa deuda. Entonces Cristo vino y lo pagó por nosotros, porque Él sí tenía la moneda exacta para cubrir esa deuda que usted y yo teníamos. Dice que Cristo vino con el recurso de Él y canceló nuestra deuda frente a Dios. Como sus riquezas son infinitas y esas riquezas es santidad. No es oro, no es plata, es santidad. Y Dios es santo. Y por eso es que la santidad de Cristo era que podía sustituir, es que podía pagar el precio que usted y yo no podíamos ni podemos pagar. Y Él depositó toda su santidad a nuestra cuenta.
y Dios aceptó ese pago. Es que ahora no estamos más endeudados con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó con su santidad nuestra deuda. Ahora somos ricos en santidad. Por eso es que dice la palabra de Dios, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos comprados con la santidad de Cristo. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida en santidad. Nadie podrá jamás quitarnos esa riqueza de Cristo. Las riquezas de la justicia de Dios en Cristo ya han sido depositadas en nuestras cuentas. Quizá usted no tiene una cuenta bancaria porque no tiene un medio económico, pero usted tiene un depósito que vale más que el oro y la plata. Y ese depósito fue puesto en su cuenta en el reino celestial, que se llama la santidad de Cristo. Siempre y cuando usted haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, por la fe ha sido aceptado el Señor Jesucristo. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted tiene esa cuenta depositada desde el día que usted dijo, sí Señor, yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Inmediatamente esa deuda fue cancelada y depositada en la cuenta, esa santidad de Cristo que cubrió su deuda. Mas al que no obra, dice en el verso 5, de la siguiente manera: mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, Dios salva al que no obra, es decir, al que no trata de obtener su propia justificación ante Dios, sino que éste descansa completamente en la obra redentora de Cristo. Nosotros no tenemos que hacer nada. El que lo hace es Dios. Usted solamente tiene que tomar la decisión y la determinación de aceptar a Cristo y de seguir obedientemente junto a Él. Dios no nos deja solo. Dios sabe que podemos fallar. Él no nos dijo que no iba a dejar solo. Él solo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Él no te va a dejar solo, porque tenemos un compañero que es inseparable y se llama Espíritu Santo. Dios no nos deja solo en este camino. Usted no puede caminar solo porque se caería. Usted tiene que depender de Dios para caminar el camino de Cristo. Solo tiene que obedecer fielmente a Él. Dios salva al impío. Abraham fue un impío cuando vivía en Ur de los Caldeos. ¿De quién era hijo Abraham? ¿Qué hacía el padre de Abraham? Ídolos. Negociaba con ídolos. Y dice que era un idólatra. Sí. Hasta que Dios hizo su obra de salvación en él. Dios lo sacó, como te sacó a ti, me sacó a mí, y sigue sacando a muchos de Ur de los Caldeos, de la tierra de pecado, de la tierra de la perdición. Dice que Dios lo sacó a él, siendo un impío, idólatra. Dice, Dios no nos hace buenos primero. Muchos que dicen, no, yo tengo que arreglar muchas cosas y cuando yo cambie, pues yo me convierto o vengo a la iglesia. Pues mire, le voy a decir que está muy mal dirigido usted. Dios no nos hace bueno antes de que lo aceptemos, precisamente. Por eso es que Él quiere salvarlo, porque usted necesita la salvación inminentemente. Vemos que Él nos salva, nos justifica, siendo impío, porque cuando usted viene al Señor, usted no es santo, usted es un impío perdido, en condenación. Pero después nos ayuda
y que el caminar nuestro a ser buenos, y Él nos santifica en nuestro caminar. Es Dios quien salva, no es el hombre que se salva a sí mismo, ni es el hombre que decide, bueno Dios, hoy quiero estar contigo. No, Dios es el que salva. Dios es el que nos llama, el que nos busca. Y después que aceptamos estar con Él, de aceptarlo a Él, obedecerle a Él, Él nos sigue levantando, nos sigue ayudando, nos sigue edificando, porque nos va preparando día a día. La salvación parte de una declaración legal acerca de nuestra justicia delante de Dios. Su fe le es contada por justicia. O sea, la justificación no consiste en un cambio de comportamiento, ni de vestirse, ni la manera en que usted es. No consiste en eso. Es simplemente un cambio de estado frente a Dios. Usted era ante un impío, perdido y condenado a muerte, pero ahora que está en Cristo y ha aceptado a Cristo, usted tiene un cambio de estado frente a Dios. Usted es declarado justo en Cristo Jesús. Usted cambió de estado. O sea, cuando usted es soltero y se casa, ya no es más soltero, es casado. Cambió de estado. Pero esto es un estado frente a Dios. El cambio de comportamiento tiene que venir después, como fruto de la justicia otorgada en Cristo. O sea que si usted antes era mentiroso, usted tiene que ahora ser honesto y hablar la verdad, caminar derecho. Si usted antes era amigo de lo ajeno, tiene que dejar de devolverlo. Si aún tiene algo ajeno que usted tomó, devuélvaselo a su dueño y declárele que usted lo tomó cuando era un impío. Cuando usted, el comportamiento suyo tiene que cambiar. Si usted era adúltero, fornicario, si usted era una persona que tenía malos hábitos, esos hábitos tienen que desaparecer después de que Cristo le haya salvado. El comportamiento viene después, no es antes, viene después. Porque ese después, quien le ayuda a cambiar, no es usted tampoco, es Dios quien le ayuda a cambiar su vida. Como el caso de David, versos 6 y 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso está en el Salmo 32, ¿verdad? Y Pablo hace mención de esto. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo basaba su fundamento doctrinario en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nunca estará caducado. O sea, nunca será obsoleto, nunca será anticuado. El Antiguo Testamento es el fundamento de la doctrina. Vemos que Pablo cita el caso de David como un personaje grande en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es rico. En el Antiguo Testamento hay grandes verdades que nos apoyan a vivir una vida correcta y en santidad delante de Dios. Es interesante notar cómo Pablo usa la cita del Salmo 32 del 1 al 2 acá. Dice que David había hablado en un sentido negativo, que Dios no inculpa de pecado, pero Pablo lo pone en una manera positiva. Dice: a quien Dios atribuye justicia. O sea, que Dios no inculpa de pecado a aquel a quien Dios atribuye justicia, aquel que ha sido perdonado, que ha sido justificado mediante la fe en Cristo Jesús. Dios no le inculpa de pecado, porque cuando venimos a Cristo, ¿qué hace Dios con nuestro pecado? Fíjense que Él lo sepulta, ¿a dónde?
en las profundidades del mar. Y lo bueno es que no nos dice la dirección, para que tampoco usted se ocupe de volver a buscar. Y hay gente que vive buscando esos pecados cuando ya el mismo Dios lo desapareció él. Usted ni sabe a dónde está. Bueno. Y viven todo el tiempo, cada vez que van a hacer un testimonio, porque yo era un drogadicto, y yo fumaba esto, y yo robaba, y yo hacía esto, y yo era prostituta, y yo hacía... Entonces, lo que Dios hizo en usted, lo dice en un minuto. Pero cuando conocí al Señor, aleluya, todo cambió. Usted no tiene que hablar más de eso. Usted lo que tiene que hablar es de su nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pues si ya eso pasó, déjese en el olvido y hable de lo que Cristo hizo en usted. No esté hablando de su vida sucia, pecaminosa, que eso es lo que el diablo quiere que usted esté hablando y recordándola, como queriendo decir, me hace falta ser drogadicto, me hace falta ser prostituta, fíjate. Eso ya quedó sepultado. Todo es nuevo, dice el Señor. Dice que, en otra palabra, Pablo está interpretando la palabra aquí de David, que dice, la doctrina de la justificación es mucho más amplia que algo negativo, dice Pablo. Dios no solo no nos inculpa de pecado, sino que nos otorga una justicia perfecta delante de Él. Nuestros pecados fueron colocados a la cuenta de Cristo. Recordemos que Él fue que pagó la cuenta que debíamos. Entonces, esa deuda pasó a Él. Ya no es suya. Dice, y la santidad de Cristo fue que colocada en nuestra cuenta. O sea que la vida mía sucia, pecaminosa, de condenación, dice, fue removida y colocada ¿qué? En la cuenta de Cristo. Y la cuenta de Cristo, que era la santidad de Él, fue colocada en mi cuenta. Eso es una transferencia de banco a banco, del banco de Cristo al banco mío. Hubo ¿qué? Un cambio de un cambio, una cancelación de una deuda. Yes. Y esa deuda la pagó Cristo. Así que, hermano, vale la pena ser fiel al Señor. La justificación que hoy usted y yo vivimos, si usted ha aceptado a Cristo, vivimos en justificación delante de Dios. Y hoy en día necesitamos vivir dentro de la justificación de Cristo. La ira de Dios se está derramando sobre la tierra. Es inminente que entremos al arca. Y esa arca es Cristo. Si usted en esta tarde desea, tiene la necesidad, tiene que tener la necesidad, porque la salvación es una necesidad inminente en el ser humano. Hoy te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. A ese que cancela tu cuenta, tu deuda delante de Dios y quita el estorbo o lo que entorpece el acceso a Dios. Él te trae la paz, la reconciliación con Dios, y esto es para siempre. Y si tú te has apartado del Señor por motivos, vuelve al Señor, recupera esa cancelación de deuda, recupera nuevamente esa justificación que Dios te está esperando. No dejes pasar el tiempo. Mientras más tiempo pasa, más sufre y menos gozo tiene, porque vivir en Cristo es un gozo, pero el estar fuera de Cristo es un sufrimiento. Vamos a orar en esta tarde. Eterno Dios y Padre Celestial, reconocemos, oh Dios, que solamente a través de la fe en Cristo es que podemos alcanzar la justificación delante de ti. Gracias por esa cancelación de deuda. Gracias por lo que tú hiciste por tu muerte en la cruz del Calvario. Esa muerte salvadora para cada uno de aquellos que desean libremente aceptarla en esta tarde. Aquellos que se han apartado, quizás por engaño o quizás por desconocimiento, te pedimos, Señor, que tú inquietes su corazón y su mente
y ellos puedan en esta tarde recapacitar y decir, debo volver a los brazos del Maestro. Gracias, Señor, por la oportunidad que estas palabras, este estudio de hoy sea de bendición para muchas vidas en diferentes lugares en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga ricamente.